Uno de los momentos más icónicos y memorables dentro del mundo del Jikook, que ha hecho suspirar a muchos de sus seguidores, es aquel en el que Jungkook deja entrever de manera juguetona lo que realmente desea como regalo de cumpleaños. Todo comienza en una conversación entre los miembros de BTS, cuando Hobi le pregunta a Jungkook, ¿qué quieres hacer cuando te conviertas en adulto? La respuesta inicial de Jungkook es clara y directa, quiero mi licencia de conducir. Sin embargo, en ese instante, Jimin, quien está presente y atento a la conversación, interviene con un aire de curiosidad y cierta insistencia. ¿Qué más? ¿Tienes algún deseo? Es entonces cuando Jungkook, con una sonrisa traviesa y un brillo juguetón en los ojos, realiza un gesto que desataría todo tipo de interpretaciones y emociones entre los fans. Primero apunta hacia Hobi, como si fuera a responder de manera convencional, pero de repente cambia la dirección de su dedo y señala directamente a Jimin. Y ahí es donde todo se vuelve interesante. Jimin, visiblemente nervioso y sorprendido, empuja a Jungkook mientras sonríe de manera dulce, en un intento de ocultar su posible vergüenza. Pero el gesto ya estaba hecho, la insinuación flotaba en el aire y la conexión entre ambos quedaba nuevamente en evidencia. Para los seguidores de Jikook, este no fue un simple momento casual o una broma sin importancia, sino una prueba más de la cómplice relación que han construido a lo largo de los años. La forma en la que Jungkook señala a Jimin sin necesidad de decir una sola palabra, pero transmitiendo tanto con su mirada y expresión, deja claro que hay una dinámica especial entre ellos. ¿Acaso Jungkook insinuaba que su mayor deseo era Jimin? Para muchos, la respuesta es sí. Este tipo de interacciones han sido constantes en su relación a lo largo del tiempo. Hay algo en la forma en que se buscan, en la manera en que Jungkook encuentra siempre la manera de estar cerca de Jimin y en cómo Jimin reacciona entre risas y nervios, pero nunca rechazando del todo estos pequeños juegos. Es importante destacar que, aunque algunas de estas interacciones puedan parecer simples y espontáneas, muchas veces son esos pequeños gestos los que tienen mayor peso. No es solo el hecho de que Jungkook señalara a Jimin como su deseo, sino cómo lo hizo, la confianza y la naturalidad con la que actúan el uno con el otro. Su relación es una mezcla de amistad, complicidad y una cercanía tan especial que resulta imposible no notar la química entre ellos. Este episodio, como muchos otros, se suma a la larga lista de momentos en los que Jikook han demostrado tener una conexión genuina y fuerte. Ya sea en pequeños detalles o en interacciones más evidentes, su dinámica es una de las más comentadas y apreciadas dentro del fandom de BTS. Y así, con cada mirada, cada sonrisa traviesa y cada gesto inesperado, Jungkook y Jimin siguen regalando momentos que emocionan a sus seguidores y mantienen viva la magia del Jikook. En ese momento conmovedor durante el concierto, podemos observar la dinámica única entre Jimin, Jungkook y Taehyung, que revela mucho sobre las relaciones dentro del grupo. La primera reverencia es un momento de camaradería y conexión entre los miembros, donde se despiden y muestran su aprecio mutuo. Jimin, al sujetar el cuello de Taehyung y juntar sus cabezas, demuestra un gesto de cercanía y complicidad entre amigos. Mientras tanto, Jungkook, al sostener la mano de Jimin, muestra su deseo de mantener una conexión física con él, incluso durante este acto formal. Es un gesto sutil, pero cargado de significado, ya que Jungkook, conocido por su lenguaje corporal afectuoso, parece buscar constantemente la proximidad de Jimin, como si su contacto fuera una necesidad natural para él. En la segunda reverencia, observamos un cambio sutil pero significativo en la interacción entre Jimin y Jungkook. Esta vez, en lugar de sostener la mano de Jimin, Jungkook coloca sus manos con delicadeza en la cintura de Jimin, atrayéndolo hacia sí mismo. Este gesto revela el deseo de Jungkook de tener a Jimin cerca y de recibir toda su atención. No es solo una acción instintiva, es una afirmación de su necesidad de cercanía y de su posición especial en la vida de Jimin. Mientras Jimin intenta abrazar tanto a Jungkook como a Taehyung, rodeando sus brazos alrededor de sus cuellos, Jungkook interviene suavemente para redirigir la atención de Jimin hacia él.
Con sus manos envueltas alrededor de la cintura de Jimin, Jungkook busca estirar el espacio entre ellos y mantener a Jimin cerca de una manera íntima y protectora. La sonrisa de Jimin después de este gesto de Jungkook puede interpretarse como una muestra de agradecimiento o deleite ante la atención y el afecto que Jungkook le brinda. No es la primera vez que Jungkook actúa de esta manera, y quienes siguen su relación han notado cómo, en múltiples ocasiones, Jungkook parece mostrar un apego casi instintivo hacia Jimin, buscando su cercanía en cada oportunidad posible. Este tipo de interacciones revela la naturaleza cercana y especial de la relación entre Jimin y Jungkook, así como la forma en que Jungkook busca activamente mantener su conexión y su intimidad en todo momento. Lo más fascinante de esta dinámica es la forma en que Jungkook, quien suele proyectar una imagen fuerte y segura, muestra un lado vulnerable cuando se trata de Jimin. Es evidente que Jimin tiene un efecto único en él, una capacidad innata para hacerlo bajar la guardia y mostrar su afecto sin reservas. En los escenarios, Jungkook se mueve con confianza, pero cuando Jimin está cerca, su atención parece desviarse involuntariamente hacia él. Es como si, sin importar lo que suceda a su alrededor, Jimin fuera su punto de anclaje. Este aspecto de su relación es intrigante y revela mucho sobre la conexión entre ambos, especialmente en entornos públicos como los conciertos, donde la atención de Jimin está naturalmente dispersa entre miles de espectadores. Sin embargo, Jungkook, a pesar del escenario abrumador y la multitud que los rodea, demuestra un deseo evidente de ser el foco principal de la atención de Jimin. Es un tipo de afecto que trasciende lo superficial, una necesidad genuina de contacto y de reafirmar su vínculo incluso en medio del bullicio de un concierto. A lo largo de los años, han habido innumerables momentos en los que Jungkook ha dejado entrever esta dinámica, ya sea buscando la mirada de Jimin en medio de una coreografía, apoyándose en él durante las entrevistas, o simplemente encontrando excusas para tocarlo, el patrón es innegable. Su relación está llena de detalles que hablan de una conexión profunda y auténtica, una relación que parece tener su propio lenguaje, uno que solo ellos dos entienden. Este momento en particular durante el concierto no es más que otra evidencia de ese vínculo especial, de esa necesidad mutua de cercanía que va más allá de la amistad convencional. Es un lazo que se ha fortalecido con los años, una relación donde las emociones no necesitan palabras, donde una mirada, un roce o una simple acción pueden decirlo todo. Y para quienes los observan, estos momentos no son solo instantes de interacción, sino destellos de algo mucho más profundo, de un amor que, aunque no se verbalice, se siente en cada gesto.